testigos de mí, hasta la parte más distante de la tierra. Con estas palabras de despedida, Jesús dio a sus discípulos la misión de ser testigos, pero ¿testigos de quién? Testigos de mí, dijo Jesús. ¿Significan estas palabras que no habrían de ser testigos de Jehová? No. Jehová también identificó a su pueblo, Isaías 43:10, ustedes son mis testigos, es la expresión de Jehová. Por lo tanto, habría que ser testigos del Dios Todopoderoso Jehová. De hecho, Jehová siempre contó con testigos durante varios miles de años antes de que Jesús pisara la tierra. Hebreos 12:1 dice que había una gran nube de testigos. El propio Jesucristo se identificó como testigo de Jehová cuando dijo: para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio acerca de la verdad, declarándose por lo tanto un testigo fiel y verdadero, como dice Revelación 3:14. La Biblia nos cuenta que el primer testigo de Jehová fue Abel, Hebreos 11:4. Isaías predijo que serían una nación de testigos de Jehová cuando dijo: ustedes son mis testigos, es la expresión de Jehová. Por lo que los discípulos de Jesús recibieron un privilegio sin precedentes, ser testigos tanto de Jesús como de Jehová. En vista de que eran judíos fieles, los primeros discípulos de Jesús ya eran testigos de Jehová, pero a partir de aquel momento también darían testimonio del papel importante que desempeña Jesús en santificar el nombre de Jehová mediante su reino mesiánico. Pero claro, llegó la apostasía predicha, que se extendería como la mala hierba hasta el tiempo del fin, donde gente de todas las naciones acudirían a la montaña de Jehová para que Jehová los instruyera, en Isaías capítulo 2, versículos de 2 al 3. Y si no estaban en su montaña era porque la mala hierba arrasó con los cristianos verdaderos, el trigo. Pero en el tiempo del fin, estos fueron a la montaña de Jehová, y así se pudiera cumplir con la profecía dada por Jesucristo de predicar por toda la tierra habitada. Y es que una de estas parábolas de Jesús sobre el reino trata de un hombre que siembra trigo en un campo y de un enemigo que siembra mala hierba entre las semillas del trigo. La mala hierba pronto supera al trigo, pero el hombre ordena a sus esclavos: dejen que ambos crezcan juntos hasta la siega. Refiriéndose al trigo y a la mala hierba, el amo, Jesús, dijo: dejen que ambos crezcan juntos hasta la siega. Esta orden revela que desde el siglo I hasta nuestros días siempre ha habido verdaderos cristianos en la tierra semejante a trigo. Este hecho queda confirmado por lo que Jesús les dijo más tarde a sus discípulos: estoy con ustedes todos los días hasta la conclusión del sistema de cosas, Mateo 28:20. Pero las mismas palabras muestran que habría también malos cristianos que de hecho superarían y por mucho a los verdaderos. Hoy día todas las organizaciones cristianas aseguran ser el trigo y aseguran que los demás son la mala hierba. Pero para poder probar si somos la mala hierba o el trigo, habrá que ver si las creencias se ajustan a las creencias de la Biblia de los cristianos primitivos. Por ejemplo, en Mateo 22, 23 al 28, vemos una creencia de Jesús, y sus adversarios, en este caso los saduceos, quisieron ponerla a prueba. Se le acercaron y le comentaron el caso de una mujer que se casó con un hombre y murió sin darle hijos. Luego se siguió casando con los siguientes hermanos de este, hasta 6 hermanos más, en total 7, y todos murieron. Entonces la pregunta es: cuando resucite, ¿con cuál de estos 7 se va a casar? Con esto se demuestra que Jesús creía en la resurrección del cuerpo en la tierra, cuestión que rechazaban los saduceos. Por eso pusieron a prueba a Jesús con estas palabras. De lo contrario, hubiese sido ilógico que atacasen las enseñanzas de Jesús con algo en lo que Jesús no creía. Y es que la Biblia es clara, y el reinado milenario será en la tierra donde la gente resucitará. Para los saduceos esta creencia de Jesús era tan ridícula que le hacían preguntas sobre situaciones que se podrían dar en la tierra cuando la gente resucite. Por lo que Jesús iba enseñando que la tierra se llenaría de resucitados cuando se instaurase el reino de Dios en la tierra. Desde luego, estos siguieron enseñando sus discípulos y los discípulos de estos. Por ejemplo, la enciclopedia americana dice: Papias, escritor cristiano, obispo de Hierápolis, es descrito por Irineo y escritores posteriores como oyente de Juan y compañero de Policarpo. Sufrió martirio en Pérgamo en el 163 después de Cristo. Fue uno de los creyentes más primitivos del milenio, es decir, el reinado personal de Cristo sobre la tierra por 1000 años, después de la resurrección de los muertos, y fue autor de 5 libros de comentarios sobre los dichos del Señor.
por lo que el cristianismo primitivo creía en el reinado milenario de Cristo sobre la tierra. La enciclopedia judía resume muy bien la esperanza terrestre de los judíos de este modo. Los profetas desarrollaron la esperanza de un futuro mesiánico ideal por medio de la gobernación de un hijo de la casa de David. La edad de oro de la dicha paradisíaca habría de venir en forma de un mundo de paz y armonía perfecta entre todas las criaturas, el estado angelical que el hombre tenía antes de su pecado. Y es que la Biblia lo dice, los mansos mismos poseerán la tierra. Y es que esta creencia ya estaba establecida en el Antiguo Testamento y era una creencia del judaísmo, pueblo escogido por Dios, y que el propio Jesucristo enseñó. Es interesante que la enciclopedia británica confirma este hecho como sigue. La idea del milenarismo entre los cristianos primitivos provino mayormente de las expectativas escatológicas, que son expectativas relacionadas con el destino final de la humanidad y del mundo, judías. Sobre este mismo asunto, la nueva enciclopedia británica dice lo siguiente: con el libro de Revelación se completó en el cristianismo la asimilación del apocaliptismo, que es la expectativa de la destrucción final del mal y el triunfo del bien judío. Durante los primeros 100 años de la historia cristiana, o sea, desde el 33 al 133, se enseñó y aceptó comúnmente en la Iglesia esta clase de mileniarismo. Es interesante notar que los que creyeron la verdad bíblica de que la prometida presencia de Jesús anunciaría que su reinado de 1000 años sobre la tierra estaba cerca, mantuvieron por un tiempo la debida expectación cristiana. Justino el mártir murió en el 165, Ireneo en el 202 y Tertuliano en el 220, y todos creían en el reinado milenario de Cristo y recomendaron el estar a la expectativa ansiosa del fin del sistema actual, de cosas inicuo. En el libro de la Iglesia primitiva y el mundo se dice, tanto Ireneo del segundo siglo como Hipólito del segundo y finales del tercero creían que era posible calcular con cierto grado de exactitud el tiempo que vendría al fin. Algunos, debido a la cronología inexacta, pensaban que casi habían pasado 6000 años de historia humana y que el adventismo del séptimo milenio estaba cerca. Por supuesto, estaban equivocados, pero por lo menos estaban esforzándose por mantener despiertos el sentido espiritual. Otros, que según la falsa cristiandad dirían que son falsos profetas por calcular el fin del mundo, curiosamente con el mismo cálculo que hicieron los testigos de Jehová en 1874 y 1975. En el libro de Historia del Cristianismo se dice lo siguiente acerca de los cristianos primitivos que estaban esperando la segunda venida de Cristo. Muchos de los cristianos se aferraban a la idea de que antes del final de la historia y del cumplimiento cabal del propósito de Dios en la realización total de su voluntad, esperanza, que era común a todos los cristianos, Cristo regresaría, establecería su reino sobre la tierra y reinaría por 1000 años. El concepto de una era o eras de 1000 años de duración no se limitaba a los cristianos, sino que también se hallaba dentro del judaísmo. Así que hay pruebas acumuladas de que los primeros cristianos, los primitivos, eran milenaristas, en el sentido en que se aplicó este término a los que estaban esperando el reino de 1000 años de Cristo, el Mesías. Jesús había revelado que gobernaría desde el cielo, pero no anuló la esperanza mesiánica que los judíos tenían al principio, a saber, la restauración del paraíso en la tierra durante ese milenio. Es interesante notar que la obra católica, suplemento al diccionario bíblico, reconoce que en los escritos judíos, al igual que en la literatura cristiana primitiva, las palabras paraíso y cielo por lo general no son sinónimas, no tienen nada que ver. Y es que la propia enciclopedia católica reconoce que los primeros cristianos creían en una creencia que la cristiandad actual no tiene y que los testigos de Jehová sí. Dice la enciclopedia católica, Papias de Heriápolis, Ireneo de León y Justino de Roma, santos padres del siglo II reconocidos por la Iglesia católica, eran mileniaristas. De hecho, la propia enciclopedia católica dice que para Ireneo la Biblia no podía entenderse sin el reinado milenario en la tierra. Ireneo era discípulo de Policarpo de Esmirna, este del apóstol Juan y Juan del mismísimo Jesucristo. Como se ve, la historia del testimonio de los testigos cristianos de Jehová del siglo I revela con claridad varias características. Estos creían en el reinado milenario en la tierra, creencia inexistente en la cristiandad, por lo que los que dan testimonio de la verdad nunca desaparecieron, solo fueron rodeados de mala hierba hasta el tiempo del fin.
donde sacudiría la montaña de Jehová, y éste los instruiría, donde se predicaría de nuevo la verdad del reino antes del fin, odiados por el mundo, pero amados por el único Dios verdadero. Dios lo dijo: ustedes son mis testigos, dice Jehová. Dios dijo que elegiría un pueblo para su nombre. Católicos, evangelistas, pentecostales, bautistas, metodistas, presbiterianos, ortodoxos. ¿Cuál es el único que lleva el nombre de Dios y que cree en lo que se creía en los primeros siglos? Solo puedo decir las palabras de Ruth a Noemí: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios.